El día de hoy hablaremos sobre los mecanismos de reparación integral de la víctima. La reparación integral de la víctima tiene lugar mediante sentencia cuando un juzgador ha determinado que efectivamente existe una vulneración de derechos humanos. En este caso se recomienda leer el caso Kimel versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional, se nos menciona que la reparación integral de la víctima tiene como fin que la persona o personas titulares del bien jurídico violado puedan gozar y disfrutar de ese derecho y que el mismo se restablezca a la situación anterior a ser violado. Ahora bien, cabe preguntarnos quiénes son víctimas. La realidad es que el Código Orgánico Integral Penal en el 441 es claro al establecer que existen diferentes tipos de víctimas, no solo la persona natural o jurídica que directamente sufrió el agravio de sus derechos, ya que también puede ser la persona que el cónyuge o pareja, ascendientes o descendientes del segundo grado de consanguinidad de la persona afectada, también puede ser el Estado, los pueblos y comunidades indígenas afectados colectivamente, también las personas que comparten hogar con la persona agresora o con el agredido. Entre los mecanismos encontramos el de reparación. Este pretende volver el derecho violado a la situación anterior a la violación. En estos casos es mucho más fácil entenderlo como la restitución, restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía, del derecho al trabajo. Sin embargo, existen otro tipo de derechos como el de la vida y el de la integridad sexual y reproductiva que no pueden ser restituidos a su estado natural. Es en estos casos en los que se combina a los juzgadores evaluar el contexto y situación a fin de determinar cuáles son las medidas más idóneas para cada caso. En cuanto al mecanismo de rehabilitación, este está enfocado en los daños inmateriales, desde la prestación de servicios médicos y psicológicos, pero también jurídicos y sociales. Se combina a la lectura del caso Bacama Velázquez versus Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también el caso González Lluy versus Ecuador. En este último, la víctima, por contraer VIH, se combinó a que el Estado proveyera de servicios psicológicos y de ser necesarios psiquiátricos, además de proveer el medicamento necesario para que la víctima pueda vivir de forma digna. En cuanto a los mecanismos de indemnización de daños materiales e inmateriales, este corresponde a la compensación pecuniaria por los daños ocasionados por una infracción penal. En cuanto a los daños materiales, entendemos que se dividen en daños que implican la pérdida o detrimento de ingresos, que a lo que llamamos lucro cesante, pero también pueden ser los daños ocasionados directamente por el cometimiento del ilícito, que son gastos emergentes, como pueden ser los de representación legal, los gastos médicos, los gastos de reparación de un mueble o inmueble, entre otros. En cuanto a los daños inmateriales, la Corte Interamericana es clara al manifestar que existen derechos que por su naturaleza no puede existir una compensación equivalente o una única fórmula, como es el derecho a la vida o el derecho a la integridad sexual y reproductiva, y en estos casos será fundamental que el juzgador, en base a su sana crítica, considere un monto estimado a la vulneración ocasionada. En cuanto a los mecanismos de satisfacción y simbólicos, cabe mencionar que estos son una evolución de los mecanismos de reparación integral de la víctima, ya que dejan de lado el enfoque pecuniario y se centran en la grave afectación a la moral que existió. Cabe recalcar que el dictar una sentencia condenatoria donde se reconoce que existe la vulneración de un derecho forma parte de este tipo de mecanismos. Cabe recalcar que estos mecanismos no son taxativos y se deberá considerar en qué situaciones es aplicable, pero esta es relativa al reconocimiento público de los hechos, la responsabilidad, el conocimiento público de la verdad. En otros casos podrá ser homenajes y conmemoración a las víctimas y finalmente la enseñanza y difusión de la verdad histórica. Se combina la lectura del caso Cepeda Vargas versus Colombia, pero también de la sentencia número 309-16-CEP-CC. Finalmente, los mecanismos de garantías de no repetición. A criterio personal, uno de los más importantes, ya que está dirigido específicamente al Estado y que tiene como finalidad que los hechos o vulneraciones que se han sentenciado no vuelvan a ocurrir. Es por tanto que se combina al Estado a que tome acciones de carácter investigativo respecto al origen del problema y también ejecute acciones para evitarlo, que pueden ser de carácter legislativo, educativo, de política pública, etc. A manera de conclusión, podemos decir que los mecanismos de reparación integral de la víctima que reconoce el Estado ecuatoriano son eficientes en cuanto a norma, ya que abarcan diferentes aspectos de la vulneración de derechos. Reconoce que existen derechos que no pueden ser restituidos, pero que existen medidas alternativas para aminorar la afectación de la víctima y permitirle llevar una vida digna y lo mejor posible. Sin embargo, considero que la cuestión no es si se necesitan más mecanismos, sino si estos están siendo bien aplicados dentro de nuestro derecho penal ecuatoriano.